La Corte determinó que la Asamblea Nacional violó el artículo 135 de la Constitución, que refiere a la exclusividad del presidente del Ecuador para crear, modificar, suprimir impuestos y aumentar el gasto público. La Corte aseguró que la política fiscal y las finanzas públicas del Estado ecuatoriano corresponden al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la Asamblea Nacional tendrá la obligación de archivar definitivamente el proyecto de ley derogatoria a la reforma tributaria. Que la sentencia de la Corte Constitucional del día de ayer vuelve a dejar claro que la Asamblea Nacional no sabe cuáles son sus responsabilidades y cuál es su función. Estamos viendo que la propia Corte le estableció a la Asamblea Nacional que no puede tratar nada en materia de tributos, pero adicionalmente que ahora tiene que archivar esta ley que aprobó, con lo cual esperamos que convoquen con la misma celeridad que trataron el tema ahora para archivarlo. Y en el caso de que no lo quieran hacer, pues creo que ya podemos ver en otras instituciones qué pasa cuando no se cumple una sentencia de la Corte Constitucional. Recordemos que el pasado 29 de noviembre el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 100 votos la derogatoria a las reformas tributarias. La propuesta vino desde el ala correísta. Fue la legisladora Viviana Veloz la que lo planteó y señaló que se afectaba principalmente a la clase media ecuatoriana. Esta ley, que es total y absolutamente lesiva para los sectores medios, para la micro y mediana empresa, para la clase trabajadora, no puede seguir en vigencia, porque son precisamente ellos los que dinamizan la economía, colegas. Pero este proyecto de ley que entró en vigencia de manera arbitraria, tan solo ha venido a beneficiar al círculo más cercano del presidente de la República, Guillermo Lasso, porque les ha permitido el blanqueo de capitales, la exoneración del impuesto a la herencia, la exoneración de otros tributos, la elusión y la evasión tributaria, afectando también al fisco y a las arcas fiscales del país. Un acto simbólico en la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito marcó el inicio de las elecciones seccionales 2023, con el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. En todo el país se instalaron 60 juntas receptoras en 35 centros carcelarios. Iniciamos la jornada electoral 2023 con el sufragio de 5.497 personas, aproximadamente personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Esto a nivel nacional. De ellos, 5.174 son hombres y 323 son mujeres. Debido a los hechos de violencia que se han registrado en los centros de privación de libertad del país, las autoridades electorales informaron sobre los planes de seguridad y contingencia para precautelar el normal desarrollo de la jornada. Más de 2.500 militares delegarán dispositivos de seguridad en los exteriores de los centros penitenciarios y alrededor de 1.570 policías contribuirán con la seguridad del material electoral. Esta cartera de Estado conformó un equipo de funcionarios que monitorea en tiempo real el normal desarrollo de los comicios a través de las cámaras del ECO 911, así como también de nuestras salas de monitoreo con nuestros diferentes centros a nivel del país. Las juntas receptoras del voto se conformaron con 3 miembros designados por la Junta Provincial, 2 servidores electorales que actuarán como presidente y secretario y un elector privado de la libertad inscrito en el padrón que se desempeñará como vocal. No hay mejor forma para construir la democracia con que la participación efectiva desde los diferentes niveles de responsabilidades. Los ciudadanos hoy tienen en este proceso la obligación de pronunciarse. El futuro está en sus manos, el futuro está en sus votos, de todos los ecuatorianos, inclusive dentro de este proceso que iniciamos hoy día, a quienes hoy están privados de libertad. La jornada electoral en los centros de privación de libertad se extenderá hasta las 17 horas. El escrutinio se realizará el próximo domingo conjuntamente con la totalidad de votos generales. Un día después del incendio en una bodega de almacenamiento de llantas en el cantón Durán, algunas llamas aún seguían vivas. Esto pese a que el 95% del flagelo había sido controlado. Ya la estructura en el interior colapsó. Tengamos en cuenta que en el interior está separado por muchos contenedores y eso es lo que nos está haciendo compleja la labor. El remover los contenedores, el poder aperturar todos los contenedores para liquidar esos focos que están en el interior es lo que está haciendo que la tarea se nos haga un poco ardua.
Hasta el momento no queda claro qué fue lo que originó el incendio. Entre las hipótesis están que las llamas se habrían expandido luego de que en el interior del galpón se estaban realizando tareas de soldadura, aunque esto no es oficial. ¿Qué pasó? Pues al momento hay varias hipótesis, lo que indica puede ser inició en la parte de un callejón que está en la parte interior y se les propagó el fuego. No tenemos más detalles o específicos de cuál fue el origen o cuál fue la causa de este siniestro. La construcción de esta bodega data de aproximadamente 1 año y medio y de acuerdo a la versión del Cuerpo de Bomberos, no contaba con todos los permisos de funcionamiento en regla, lo cual a breves rasgos despierta un sinnúmero de dudas. Pero puedo hacer énfasis en las declaraciones del coronel. Definitivamente estaba en proceso de regularización y por ende, como podemos observar en las partes exteriores, estaban parte de su sistema contra incendios, los cuales estaban siendo implementados. Y en efecto la tubería y el material contra incendios no alcanzó a instalarse y quedó situado frente a la estructura que hoy está completamente deshecha. Por otra parte, el incendio fue catalogado como de tipo 3, por lo que se requirieron más de 300 bomberos de al menos 4 cantones para poder mitigarlo. Una alarma 3 indica que vamos a movilizar todos los recursos del cantón y cuando le vamos a una alarma 4 es porque se extiende o se excede nuestra capacidad resolutiva. De parte de nuestra casa, Bomberos Durán, estuvimos aproximadamente 80 bomberos entre voluntarios y remunerados. Adicional, aproximadamente unos 300 bomberos entre voluntarios y remunerados de Guayaquil, Daule, San Borondón, Santa Lucía, Milagro, Yaguachi. Hasta el momento no se conoce a cuánto ascienden las pérdidas económicas dentro de este galpón, pero videos proporcionados por el Cuerpo de Bomberos permiten apreciar que la destrucción de los bienes almacenados es total. Este es el famoso clonazepam. Se lo puede conseguir tanto en gotas como en pastillas. Y realmente, es un medicamento que sirve para el tratamiento a corto plazo de trastornos como la ansiedad. Es un medicamento de la familia de las benzodiazepinas, es un sedante hipnótico. Nosotros la enviamos a ciertos pacientes con enfermedades específicas como epilepsias refractarias, trastornos crónicos del sueño, crisis de pánico, ciertas enfermedades. Pero aquí el problema es que hoy en día los jóvenes lo consumen sin la prescripción de un médico. En Ecuador, por ejemplo, este medicamento se ha viralizado gracias a las redes sociales y al reto denominado el Clonas. Jóvenes impulsivos no esperan la reacción de una pastilla, sino que usan toda la ristra, sudoración, caen al piso porque se sedan demasiado o la combinan con otras drogas o con alcohol, produce dependencia y tratar la abstinencia de estos medicamentos es súper complejo. Y si hablamos de que el clonazepam es un medicamento de uso delicado y que inclusive se requiere de un formulario del Ministerio de Salud Pública para adquirirlo, entonces, ¿cómo los jóvenes en la actualidad lo consiguen con tanta facilidad? Este es mi segundo día en Clonas. A ella la llamaremos Lucía. Tiene 25 años. Consume clonazepam y otros medicamentos desde que tenía 11 años. Dice que los ingiere para escapar de los problemas del hogar y nos cuenta en dónde los conseguía y a qué precio. Y también íbamos a la bahía a comprar. Pongámosle 5 pepas duraban, nos daban $40. Y por ejemplo, 5 pastillas de esas, ¿qué tiempo duraba el efecto en ti? Solo 2 o 3 horas, pues una pepa 2 horas. Entre tanto, las autoridades se pronuncian. El ARCSA dispuso el control de la venta del clonazepam en varias farmacias a nivel nacional. Son aproximadamente 12.000 establecimientos. Y acotó que también se ha solicitado realizar un monitoreo de publicidad de este medicamento en plataformas digitales. Y dar a conocer a las autoridades competentes, en este caso a la Fiscalía. Esto mientras jóvenes como Lucía continúan en la lucha de dejar el clonazepam. Y ahora se encuentra internada en uno de los centros de desintoxicación de drogas del municipio de Guayaquil, aguantando el terrorífico síndrome de abstinencia. Me pone errática. Te cuento que yo cuando no tenía la droga comencé a robar a los 12 años. Pedí ayuda. ¿A quién le pediste ayuda? A mi mamá. ¿Y por qué dices que no puedes ambulatorio y solo encerrada? Porque caes, vuelves a caer. Vuelvo a salir, un drogadicto que diga que puede salir ambulatorio, eso es mentira. Sé que no voy a salir a esa puerta, que no voy a pasar esa puerta y esa puerta va a estar la droga fuera de mi casa. Por eso la psiquiatra Julieta Sagnay sugiere más control a los padres en el hogar. Existen estas pruebas de drogas que son rápidas en la orina, es como las pruebas de embarazo. Y usted aquí puede detectar diferentes tipos de sustancias, ¿no? Pero es evidente que si no puedes dejar algo, es porque ya se está generando una adicción.